Perfecto. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de la pregunta que tenía relación con la constitución de la naturaleza del hombre. Vimos que el hombre estaba, es un ser dual en cuanto a que está constituido de polvo de la tierra y aliento de vida, tenía un cuerpo y alma que conforman una unidad que es separable al momento de la muerte, producto de las consecuencias del pecado. Veíamos también que el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios no involucraba que nosotros tuviésemos similitudes físicas como que si pensásemos que Dios es material. De hecho, ayer tenía una conversación con una persona que era de la iglesia mormona y él me decía que la interpretación de la iglesia mormona al menos era de que ellos en base al texto de Génesis que dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza, era que tenían cualidades físicas, corporales similares a las de Dios. Por lo tanto, nosotros teníamos características físicas como si Dios fuese físico. De ahí que ellos tomen eso para poder representar a Cristo en imágenes y a Dios mismo en imágenes, en sus ilustraciones religiosas. Siempre, y para nosotros, que somos de la fe reformada, para nosotros constituye un pecado grave siquiera imaginarnos a Dios en términos materiales. Como dice Isaías 40, ¿a qué cosa me compararéis? ¿A qué cosa me haréis semejante? Dios se revela en Juan capítulo 4 como un Dios, como espíritu. En Timoteo nos dice que Él es invisible, por lo tanto no constituye una realidad material ni podemos asimilarlo a ningún tipo de forma. Explicamos qué significaba eso, que ser hecho a imagen y semejanza de Dios, eh, y y lo establecimos con que el hecho de que Dios comunicó en el hombre una realidad espiritual con la cual la facultó de ciertos atributos propios de él, entre ellos la voluntad, emoción, intelecto, razón, facultades que las comunicó con la capacidad de que el Dios pudiese relacionarse con el hombre y acompañada de atributos que califican al hombre, como según las mismas palabras de Génesis lo dicen, como bueno en gran manera. Veíamos el texto de Eclesiastés, Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre buscó sus propias perfecciones. O sea, está una y otra vez la reiteración de que Dios hizo al hombre perfecto. Eh, Aún así, vimos también que en Génesis capítulo 2 el hombre que se relaciona, que Dios estableció un mandato de no comer de tu comer de todo árbol del huerto, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiences ciertamente morirás. Y establecimos que, de acuerdo a lo que dice Oseas 6:7, eso se había establecido a modo de pacto. Dios instituyó un pacto o concertó un pacto en el cual es un pacto de obediencia que, en la cual Adán pasaba a ser cabeza federal, es decir, representante de la humanidad, puesto que en virtud de la obediencia de Adán, eh, él y toda su posteridad podría recibir vida, pero si desobedecía, él y toda su posteridad iba a recibir muerte, y efectivamente eso es lo que ocurrió en Génesis capítulo 3. El Adán que caminaba con Dios y se relacionaba con Dios, en el versículo más tarde, lo veíamos en el relato de Génesis, eh, se intentaba esconder detrás de unas hojas, ¿ya? Es como si verdaderamente lo presentaba así, como si se hubiese vuelto estúpido respecto a la idea y la noción de Dios. Entonces, por lo mismo, veíamos la implicancia del pecado y también abordamos el concepto de qué entendíamos por esta representación de federal de Adán. Y veíamos la prueba bíblica de esto en textos como Romanos capítulo 5 versículo 12 cuando nos dice que por el pecado que entró en el mundo por un hombre, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron,
veíamos Romanos capítulo 5 versículo del 18 al 19, cuando nos habla que por un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, hay una representación federal, pusimos ejemplos y hablamos de la implicancia. Entonces, quedamos con un esquema bastante desastroso, ¿ya? Una idea bastante, o sea, un relato bastante triste. Eh, y hoy vamos a profundizar un poquito más acerca de esto. Eh, la pregunta que viene ahora, que es de la pregunta 9 hasta la pregunta 11, dice así: ¿pero no es Dios injusto cuando nos exige en su ley que hagamos lo que no podemos cumplir? Dios nos demanda cosas que nosotros no podemos hacer. Esto debemos entenderlo en el contexto de que el hombre ha caído, ha, ha- ha ensuciado las facultades con las cuales Dios dotó, con las cuales Dios lo dotó, y por consecuencia veíamos que está inhabilitado o incapacitado de hacer cualquier bien espiritual que acompañe su salvación. O sea, bueno, aquí vamos a contrastar muchas ideas paganas que existen en el mundo del evangelicalismo, como si que el hombre tuviese algún tipo de capacidad para contribuir o colaborar. Eh, pero ya hemos presentado una idea. La idea es que el hombre está inhabilitado en términos generales. Veíamos textos como los que se nos presentaba en Jeremías, que mudará el etíope su color de piel y el leopardo quitará sus manchas, y vosotros que estáis habituados a hacer el mal podréis hacer el bien. Esa pregunta retórica claramente nos responde en un rotundo no. El hombre está totalmente inhabilitado. Y hoy vamos a profundizar respecto al alcance de esa inhabilidad. La respuesta es bien interesante. Dios no es injusto al exigirnos en su ley que hagamos lo que no podemos cumplir, porque estamos caídos. No, Dios creó a los seres humanos con la habilidad de cumplir la ley, pero al ser provocados por el diablo y a causa de su desobediencia voluntaria, se despojaron a sí mismos y a toda su descendencia de estos dones. Ya lo vamos a profundizar cada una de esas declaraciones. La segunda pregunta es: ¿permite Dios que tal desobediencia y rebelión quede sin castigo? La respuesta del Catecismo de Heidelberg: ciertamente no. Dios está terriblemente irado contra el pecado con que nacemos y los pecados que cometemos personalmente. Como juez justo, Dios castigará ambos pecados, tanto ahora como en la eternidad, habiendo declarado: maldito sea todo aquel que no practique fielmente los preceptos de la ley. Y la última pregunta que vamos a desarrollar es: ¿pero no es Dios también misericordioso? Dios ciertamente es misericordioso, pero también es justo. La justicia de Dios demanda que el pecado que se ha cometido en contra de su suprema majestad sea castigado con la pena de máxima castigo eterno de cuerpo y alma. Entonces, hoy vamos a comenzar, y para ello quisiera partir por una pregunta. ¿Cómo es posible que una persona como Adán, que era perfecto, que Dios había puesto la constitución, en la constitución de su naturaleza, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 2 versos 15 al 16, de la ley en su conciencia, perfecto, sin pecado, pudiese, y teniendo verdaderamente un libre albedrío, es decir, la libre capacidad de hacer el bien que quiere o hacer el mal que quiere, teniendo esas facultades que ningún hombre después de él las tiene? ¿Cómo es posible que Adán, quien tenía tales bendiciones espirituales, pudiese haber caído? ¿Ya? Y esto nos lleva a una pregunta más profunda. Eh, ¿Acaso es que Dios no sabía que Adán iba a pecar? ¿Es que acaso Dios no se había enterado de lo que habría de suceder? Y si se había enterado, ¿él no podría haber intervenido en ello? Bueno, yo quise tomar este punto porque es un punto que, al menos para la fe protestante reformada, es muy importante, ¿ya? Porque resuelve
aspectos lógicos que, de los cuales la Escritura sí nos brinda respuesta y que a veces se rechazan, se omiten, como y de alguna manera crean un concepto equivocado respecto a las relaciones que existen entre Dios y el hombre. Entonces, primero establezcamos que la Escritura nos dice, y si alguien me puede ayudar a leer, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, la Escritura nos dice cuatro cosas importantes. Primera, que todas las obras de Dios son perfectas, y ya lo hemos visto, en su creación todo lo hizo 32. perfecto. Sí, Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. El Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. amén. Sin ninguna iniquidad en él, él es justo y recto. Por lo tanto, eh, en los designios de Dios, todo aquello que acontece, y ya lo vamos a ver más adelante, todo aquello que Él ha decretado, en todos los aspectos posibles, en todas las formas imaginables y en todas las aparentes contradicciones en nuestros pensamientos, es justo, recto, perfecto y santo. Todas las obras de Dios son perfectas. También debemos reconocer, tal como lo dice Santiago capítulo 1, eh, versículo 13, que Él no puede ser tentado y que tampoco, como lo dice el mismo versículo, Él tienta a nadie. No sé si lo tienen, Giter. Ujú. Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Exacto. O sea, establezcamos algunos puntos importantes. Todo lo hizo Dios perfecto. Dios no tentó a Adán a cometer ningún pecado en particular, más bien lo sometió a prueba en base a las facultades con las cuales él había dotado al hombre, y él tampoco no puede ser tentado ni tampoco tentó a Adán. Él no infundió mal en el hombre, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que acontece en el huerto del Edén no tiene ninguna relación en cuanto a que Dios sea el responsable y autor del mal de Adán. Cualquier pensamiento que vincule con que Dios sea el autor o el responsable del mal en el huerto del Edén, en cuanto a que Él lo infunde o Él tienta a Adán a cometer un pecado, debe ser excluido. De hecho, es la serpiente quien tienta a Adán. Es la serpiente quien ofrece desobedecer a Dios, no Dios. Por lo tanto, concluimos, como dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 9, que he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. Pero cosa distinta es, adicionalmente a lo que acabo de decir, el hecho de que creemos nosotros que Dios ordenó la caída. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en la fe protestante reformada creemos que Dios ha decretado todas las cosas que han de suceder, todas las cosas que sucedieron, todas las cosas que suceden y antes de suceder. Es decir, en todas las formas posibles, todo aquello que acontece no solo es sabido por Dios, es sabido por Dios porque Dios lo ha decretado así. Pero el hecho de que Él decrete cada acontecimiento que ocurre no significa bajo ningún modo que Él es el autor de los pecados individuales que cometen las personas eh, en base a sus propias perversiones. ¿Ya? En este caso, establecemos este punto porque queremos explicar de que la caída de Adán no sorprendió a Dios. Por el contrario, respondía fielmente al decreto que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Por favor, les invito a que me acompañen a Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. 1:20 dice, bueno, voy a leer del 18 en adelante. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y atención con esto, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. El apóstol Pedro aquí nos dice una información interesante. Nos está diciendo que Cristo, en su obra redentora, ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y usted se preguntará, ¿qué propósito tendría Cristo de ser predestinado desde antes de la fundación del mundo si es que en el esquema de Dios en cuanto a sus decretos, en cuanto a lo que él habría de establecer que aconteciese, no estaba el pecado? O sea, en pocas palabras, se lo voy a poner muy simple. ¿Qué sentido, para qué necesitamos un Cristo si es que no hay pecado? ¿De qué nos serviría un Cristo sin pecado? La respuesta es para nada, porque lo que hace Cristo, el Cristo que nos habla primero de Pedro, predestinado delante de la fundación del mundo, es justamente redimirnos de la presencia y de las consecuencias del pecado. Entonces, lo cual nos indica que no solo Cristo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, sino que aquel medio instrumental por el cual, o sea, perdón, aquella realidad sobre la cual Cristo vendría a solucionar, también tendría que haber sido decretada. En estos términos, lo que estamos diciendo eh, es que eh, sí, que la crucifixión de Cristo, es decir, su ofrecimiento personal como sacrificio por el pecado, es parte del plan que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Y si esto es verdad, entonces la caída de Adán y todos los demás pecados que hicieron posible dicho sacrificio fueron también parte de ese plan. Y evidencia de ello la tenemos muy claramente, y le voy a presentar algunos textos. Deme un segundo. Eh, Evidencia de ello la tenemos. Déjeme. Vayamos por favor al libro de Hechos, capítulo 4. Un segundo. Déjeme buscar el texto. Eh, Hechos, Hechos, capítulo 4, versículo 27 al 28. Dice, eh, Hechos capítulo 4, versículos del 27 al 28. Dice, porque a la verdad se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, atención con esto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Es decir, Herodes, el Poncio Pilato, el pueblo de Israel, los gentiles, fueron el medio instrumental llevados a cabo, motivados por sus propias concupiscencias, para llevar a cabo el cumplimiento del decreto de Dios, que es que Cristo habría de padecer en la cruz del Calvario. Por lo tanto, respecto a el origen de la caída, no es que sea un antecedente que haya pillado Dios de manera desprevenida. Por el contrario, es parte del plan glorioso que Cristo habría de venir, eh, y para ello el pecado tenía que ser algo real y latente,
Dios decreta la existencia del pecado según nosotros creemos, pero al decir que Dios, como dice el texto acá, ordenó la caída, no significa que Dios forzó a Satanás a que tentara a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ni que Dios los manipuló para que desobedecieran su santo mandamiento. Lo que ellos hicieron, lo hicieron de manera voluntaria. Y ya vamos a hablar de un concepto que está muy presente en la teología, que es el concepto de los agentes libres. ¿Ya? Eh, ahora, entonces, establecemos el hecho de que Dios no se llevó una sorpresa cuando Adán y Eva pecaron, sino que eh, la caída era parte del plan de Dios por sobre el cual se iba a llevar a cabo el plan de redención. Es decir, Dios ordena soberanamente no solamente la existencia, o sea, la presencia del pecado, sino que es utilizado instrumentalmente como una forma de llevar a cabo la redención por Cristo. Eh, y en este sentido, eso es lo que nos comenta el libro de Efesios, capítulo 2 versículo 7. Efesios capítulo 2 versículo 7. No sé si lo tiene ahí, Angie. Efesios. 2:7. Ujú. Sí. Sí, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. así es. Entonces, ¿cuál es el propósito de la caída? Finalmente, la caída ha de ser el medio para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, Dios, bajo el esquema que se llevó a cabo en la realidad humana, de la existencia de la caída y de todo lo que vino por consecuencia, de todo lo que nos revela la palabra de Dios y todo lo que ha acontecido, es la forma que Dios estableció para que le era más, que exhibía de mejor manera su gracia y misericordia con aquellos que estaban caídos. Es decir, Dios, con el propósito de revelarse, de esta manera manifiesta de manera más evidente su gracia y su misericordia, como dice el texto. Y de hecho el capítulo 3 versículo 10 reafirma, dice, eh, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo tanto, quería establecer este punto. Dios no se vio sorprendido cuando Adán y Eva pecaron, sino que todo esto responde fielmente al plan de Dios. Y he de establecer nuevamente el punto. Él no tentó a Adán, ni él fue tentado, él lo hizo recto, lo capacitó para responder correctamente al mandato que él le había establecido y lo capacitó con todas las facultades para poder hacerlo. Lo que ellos hicieron, lo hicieron voluntariamente, ¿ya? Y por eso es que la primera pregunta dice, ¿no es Dios injusto cuando nos exige en su ley que hagamos lo que no podemos cumplir? Y ya debemos establecer la idea de que no, porque Dios creó a los seres humanos con la habilidad de cumplir la ley, en este caso a nuestros primeros padres, pero al ser provocados por el diablo, a causa de su desobediencia voluntaria, se despojaron a sí mismos de todas sus y a toda su descendencia de estos dones. Cuando hablamos acerca de la desobediencia voluntaria, recalco el texto de Eclesiastés 7:9. He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron sus propias muchas perversiones. ¿Ya? Y cuando la escritura, y voy a dejar de compartir pantalla aquí, cuando la escritura nos habla acerca de que ellos se despojaron, o sea, cuando el catecismo nos habla acerca de que ellos se despojaron a sí mismos de toda descendencia de estos dones, nos habla acerca de cómo el ser humano, producto
de el pecado imputado de Adán a toda su posteridad, cómo afectó de alguna manera la naturaleza del hombre y las facultades que Dios con las cuales había dotado al hombre. Y quisiera de alguna manera ver en este punto el alcance de esta depravación. Y quisiera afirmar por el alcance de esta depravación lo que sí significa este concepto de la depravación total, ¿ya? Cuando nosotros hablamos acerca en la teología, o sea, cuando hablamos en términos teológicos acerca de la depravación total, como la doctrina de la depravación total, normalmente se asocia a una conclusión que no voy a entrar en detalle ahora, pero que a, responde a lo que fue la protesta remonstrante de 1610 por parte de los mal llamados arminianos o remonstrantes, ¿ya? En el estado de Holanda, cuando el Sínodo de Dort, en 1619, de alguna manera delibera estableciendo el documento de los cánones de Dort, y ahí sale eh, un compendio doctrinal que responde finalmente a los puntos de disputa de estas personas, que se conoció como los cánones de Dort. Y una de las doctrinas que hoy día quizás bajo el nombre de las doctrinas de la gracia se ha presentado así, que sale y emana de ese documento, este es el concepto de la depravación total, que muchas veces eh, enseña como que, o da la idea, el título de depravación total, como que si el hombre hubiese perdido toda imagen de Dios, ¿ya? Como que el hombre, esa imagen que hablamos la semana pasada, la hubiese perdido totalmente. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 9 versículo 6, lo voy a leer, nos dice algo interesante que ya va a silenciar esa idea, como que nosotros perdimos la imagen de Dios. Génesis capítulo 9 versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y bueno, acá ya han sido expulsados Adán y Eva del huerto del Edén, pero vemos la presencia aún de la imagen de Dios en el hombre. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 7, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 7, nos dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. O sea, nuevamente la Biblia, y puedo citar varios textos, entre ellos Santiago 3:9, nos reparan una y otra vez que a pesar de que el hombre ha caído, es portador de la imagen de Dios. Es decir, esas facultades de la voluntad, la razón, el intelecto, la emoción, aún siguen presentes en el hombre, pero están totalmente ensuciadas, inhabilitadas por causa del pecado. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de que el hombre está depravado, no significa que él haya perdido totalmente la imagen de Dios, sino que más bien esta ha sido seriamente desfigurada y corrompida por causa del pecado. De hecho, cuando hablamos de esta imagen, de hecho vamos a ir a la escritura, hay evidencia bíblica puntual que nos demuestra que el cuerpo, ¿ya? Las emociones, la voluntad y la razón, todo lo que constituye las facultades del hombre han sido totalmente desfigurados por causa del pecado, ¿ya? Por ejemplo, en Romanos capítulo 6 versículo, si no se me puede ayudar aquí, Romanos capítulo 6 versículo 6, y yo voy a leer Romanos capítulo 7 verso 24, nos habla acerca de que el cuerpo está afectado por causa del pecado. Romanos capítulo 6 verso 6, Angie. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Perfecto. En Romanos capítulo 7, versículo 24 nos dice lo siguiente, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo mismo vamos a encontrar en Romanos capítulo 8, verso 10, donde nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Por lo tanto,
Nuestro cuerpo está totalmente afectado por causa del pecado y en razón de ello no es algo que se haya librado de ser ensuciado por causa del pecado imputado. También en Romanos capítulo 1, versículo 21, y Angie me puede ayudar con 2 Corintios 3, del 14 al 15, nos cuenta que la razón está afectada por causa del pecado. Es un texto que me gusta mucho. Romanos capítulo 1, verso del 26 al 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. eh, Perdón, ya me equivoqué. 1.21, perdón, 1.21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido por causa del pecado. Su propio, o sea, la razón del ser humano actualmente está totalmente afectada, seriamente dañada, totalmente desfigurada por causa del pecado. O sea, el hombre, aunque tiene razón, su razón es pecaminosa. Sus razonamientos son pecaminosos. No en un instante, en todo momento. ¿Ya? Angie, 2 Corintios 3 14 al 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Gracias. O sea, el entendimiento se embotó, dice. Las emociones, según 1 Corintios, de acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 27, texto que leímos, y lo voy a leer de nuevo, dice que los hombres se entregaron en pasiones vergonzosas, las mujeres cambiaron el uso natural contra la naturaleza, los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos. No habla acerca de que las emociones están afectadas por causa del pecado. Lo mismo lo habla segunda de Timoteo. eh, Capítulo 3 versículo de el 2 al 4. Segunda de Timoteo, Sí, 2 Timoteo capítulo 3 versículo del 2 al 4. ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Por lo tanto, las emociones están totalmente ensuciadas por causa del pecado. Y de hecho, Romanos capítulo 6 versículo 17 nos habla acerca de que la voluntad, también está, la voluntad misma está esclavizada. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eh, de hecho, hay un texto de Timoteo que ya lo vamos a leer, que me gusta mucho, que habla acerca de que los hombres estaban bajo el lazo del diablo a cautividad de él, a voluntad de él. Es como que la descripción del texto, como que se tuviesen un lazo y fuesen jalados por el mismo Satán, respondiendo a la voluntad y los deseos de su padre el diablo. Por lo tanto, todo lo que constituye el ser humano, todo lo que constituye el hombre mismo, está totalmente afectado por causa del pecado. Y esta es una realidad que nosotros debemos considerar. Porque, ¿por qué? Porque el humanismo justamente lo que hace es presentarnos la premisa de que el hombre, si bien eh, como que el hombre nace bueno y que la sociedad lo pervierte. Estamos diciendo que la religión cristiana está estableciendo la idea opuesta al humanismo de que nosotros nacemos en pecado y por consecuencia practicamos el pecado. No es que nacemos buenos, como ya lo leímos en la semana pasada, en textos como Salmo 51.5, Salmo 58.3, Romanos capítulo 5, versículo 12, no es que nacemos buenos, pero nos hacemos malos en el camino. No es como la idea que planteaba Rousseau, que el hombre nace libre y la sociedad lo pervierte. Y de alguna manera
la civilización lo pervierte. Por el contrario, nosotros nacemos pecadores y por consecuencia practicamos el pecado. Eh, Manifestamos pecaminosidad y no como lo decía Santo Tomás de Aquino, como que todas las facultades del hombre estuviesen esclavas por causa del pecado excepto la mente. No, todo, todo el hombre está afectado por causa del pecado, completamente el hombre. Y esto es algo que es grave, porque esto nos indica o sea, se nos hace pertinente los calificativos que la Biblia emplea para referirnos a nosotros los hombres. Cuando nos dicen, la Biblia nos habla, cuando habla acerca de la condición general de los hombres sin Cristo, se refiere a ellos como esclavos del pecado, hijos de Satanás, hijos de la ira, enemigos de Dios, eh, ajenos a la vida celestial, sin Dios, sin esperanza. eh, Esos son los términos, inicuos, enemigos, etcétera. Esos son los títulos con los cuales la Biblia se expresa para referirse al hombre. Entonces es verdad, por consecuencia, que el hombre, por consecuencia, nace con una propensión o una inclinación natural hacia el pecado. Todos los hombres realmente son capaces de las perversiones más grandes y los crímenes más indecibles. Todos los hombres, eh, todo lo que los hombres hacen día a día es solamente pecado. Sin Cristo, en el estado caído, todo lo que practican los hombres en cada momento, cada respirar de su existencia, constituye realmente una aversión hacia Dios y constituye realmente una afrenta hacia Dios, porque no hay nada que haga en ningún momento el hombre en su estado caído que pueda de alguna manera serle beneficioso o ser considerado una buena acción, porque todas sus obras están contaminadas por causa del pecado. Y para ello, usted me dirá, pero yo conozco buenos hombres, o sea, conozco gente buena que, no sé, gente que no es cristiana y que realiza buenas acciones, y debiesen ser consideradas buenas personas. Y hay un libro de Lutero que lo recomiendo. Yo, bueno, tengo una gran colección de Lutero, me gusta mucho Lutero. No soy luterano, pero eh, le recomiendo el comentario de los romanos de Lutero. Y Lutero hace un comentario respondiendo a esta pregunta, como, ¿por qué, si el mundo está tan mal, por qué hay gente que hace el bien aparente? Y Lutero, en su carta a los romanos, en el comentario al versículo 3 versículo 9, deme un segundo, déjeme buscarlo, que tenía mi libro guardado en una caja, como en mi cambio de casa, entonces tuve que ir a buscarlo rapidito. Yo pensé que iba a traer el de la voluntad esclava. Ah, la voluntad esclava también. Por cierto, Lutero fue uno de los que en el periodo de la Reforma más mayor defensa hizo respecto a la esclavitud de la voluntad. Él escribe un libro en contra de Erasmo, o sea, no un libro, le responde a Erasmo una carta que era la diatriba y le responde con el libro, o sea, con la carta que se tituló en un libro la voluntad esclava o la esclavitud de la voluntad, en donde explica que realmente cuáles son las implicancias de que el hombre está afectado por causa del pecado y cómo esto afecta a la voluntad. ¿Ya? Y tremendo libro. Le recomiendo un texto académico, pero interesante. En la carta de Martín Lutero a los romanos, en el capítulo 3 versículo 9, déjeme buscar el versículo 9, dame un segundo, estoy en el capítulo 2. Pero No, aquí está. Eh, Solamente voy a leer una parte, ¿ya? Pero les voy a parafrasear lo que dice el texto para no aburrirlo. Lutero va a analizar su sociedad, ya de ese tiempo. Y va a explicar, va a decir, hay gente que aparentemente es buena en la sociedad. O sea, ustedes conocerán al vecino mormón que ayuda a una anciana a cruzar la calle, al tipo del colectivo que a veces se detuvo, o del colectivo del taxi, que cuando iba cruzando a una anciana se ayudó a cruzar a la anciana, o un judío jasídico que en el barrio donde usted vive hizo un basurero comunitario para beneficio de la población, etcétera. O sea, conocemos iniciativas heroicas, pero, pero ¿qué calificación le otorgamos a eso?
¿Por qué los hombres, estando en pecado y verdaderamente no teniendo ninguna facultad verdadera interna que le motive a hacer lo bueno, según nosotros y según lo que vemos en la escritura, ¿por qué hacen lo que hacen? Y Lutero se preguntó esto, pero y da una respuesta fenomenal, ¿ya? Dice, respecto al versículo de Romanos capítulo 3 versículo 9 cuando dice el texto, todos están bajo pecado. Lutero dice, eh, todo este pasaje debe entenderse como dicho en un sentido espiritual. Es decir, no describe a los hombres como ellos se ven a sí mismos, ni como los ven sus semejantes, sino como los ve Dios. Y ante los ojos de Dios, todos están bajo pecado, tanto los malhechores manifiestos, aun a juicio de los hombres, como también los que a sus propios ojos y ante los demás tienen apariencia de buenos. Acá Lutero lo que va a hacer, y les comento brevemente, va a dividir la sociedad en dos personas. ¿Ya? El malhechor manifiesto, que es aquel tipo que él mismo sabe que es malo y la sociedad sabe que es mala, que él es malo. Y lo pone, por ejemplo, bajo la caricatura de a lo mejor un presidiario, ¿cierto? Una persona que ante la vista de los demás y ante la concepción del mismo, él sabe que al menos socialmente es malo, ¿ya? Y va a presentar por otro contraste a una persona que, no siendo cristiana, eh, no siendo salva, dice ser buena. Y a este le va a llamar la buena persona, ¿ya? El hombre bueno, así le llama. Entonces, para Lutero existen dos tipos de personas dentro del espectro de la sociedad caída. El que sabe que es malo y la gente sabe que es malo y el que se presenta bajo credenciales de bueno, no siendo salvo. Entonces, Lutero va a preguntarse, ¿por qué el bueno hace lo que hace? ¿Por qué esa persona que dice ser buena se limita o se restringe a hacer el mal? Y las razones de Lutero son bien claras. Y va a nombrar lo siguiente, porque tiene alguna expectativa, una esperanza de recibir alguna recompensa espiritual en el más allá, porque tiene temor al castigo, porque espera alguna recompensa, un beneficio terrenal, porque quiere librarse del juicio social. O sea, las razones que Lutero va a establecer del por qué las personas caídas se restringen a hacer el mal que quisiesen hacer, la establece solamente en aspectos de conveniencia y de interés individual. O sea, en pocas palabras, tú que estás escuchando ahora esta reunión, tu vecino no entra a robar tu casa no porque sea buena persona, sino porque puede ser descubierto o porque le podría perjudicar. Son por razones meramente utilitarias. Porque si los incentivos aumentasen y si los controles se restringiesen, probablemente, y él tomando ocasión de que nadie lo ve, haría aquello que su corazón desea. Pero la verdad que se restringe única y naturalmente por la mecánica de que puede ser descubierto, puede tener temor al castigo, tiene miedo a irse preso, cualquiera sea las razones. O sea, las razones por las cuales las personas se restringen aparentemente a hacer el mal son razones puramente pecaminosas que no, que no corresponden a la calificación de Dios de buenas obras. Porque y termina concluyendo Lutero, lo que hace que una persona haga las obras y que esas obras sean consideradas justas es que sean hechas con verdadera fe y sean hechas para la gloria de Dios. Entonces, bajo la lógica de Lutero, ninguna persona que no sea salva puede hacer buenas obras, verdaderamente, sino que se restringe a hacer aquello que quiere solamente por incentivos que son puramente pecaminosos. Y son pecaminosos porque no está Dios en la ecuación. Y cuando usted piensa en eso, de verdad, suena triste leer a la sociedad de esa manera. Suena verdaderamente triste leer a la sociedad de esa manera. Por lo tanto, concluimos que las obras de los hombres no son resultado, o sea, las obras de los hombres no son resultado de su amor para con Dios o un deseo de obedecer su mandamiento, porque ningún hombre ama a Dios de manera digna como su ley lo manda, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.
Tampoco hay algún hombre que glorifica a Dios en sus pensamientos, palabra y obra, porque todos nosotros tenemos pensamientos afectados por causa del pecado. O sea, no todas esas obras de generosidad, heroísmo, lealtad, devoción religiosa no son nada más que el resultado del amor del hombre hacia el mismo hombre. Son el resultado de el amor del hombre para sí mismo y no de un amor verdadero y sincero para con Dios. Estas son las implicancias del pecado. Y bajo esta lógica, durante toda nuestra vida y la suma de toda nuestra existencia, realmente nunca hemos hecho nada en nuestro estado caído que ha glorificado ni un solo momento a Dios. Piensen en esto, de hecho fue algo que yo pensé cuando Dios me llamó a la salvación. Nunca, pero nunca, durante toda mi vida sin Cristo, he glorificado un segundo a Dios en nada. Nada. O sea, ninguna acción aparentemente que yo haya hecho en ningún momento ha glorificado a Dios en nada. Es más, y aquí pasamos a la siguiente pregunta del catecismo de Heidelberg. Eh, dice, ¿permite Dios que tal desobediencia y rebelión que es sin castigo? Y la respuesta es ciertamente no. Dios está terriblemente irado contra el pecado con que nacemos y los pecados que cometemos personalmente. Y como juez justo, Dios castigará ambos pecados tanto ahora como en la eternidad, habiendo declarado maldito todo aquel que no practique fielmente todo lo que está escrito en la ley. Y aquí quiero enfatizar un punto. Cuando yo digo que nunca hemos hecho nada bueno, es que verdaderamente nunca hemos hecho nada bueno. Si usted va, y por favor te voy a pedir, Angie, que me pueda ayudar a... Bueno, yo voy a buscar Deuteronomio, tres textos, ayúdenme a buscarlo. Deuteronomio 27:26, Gálatas 3:10 y Santiago 2:10. Estos tres textos dicen lo mismo, ¿ya? Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, lo voy a leer yo. Tú, Angie, Gálatas 3:10 y yo leo Santiago 2:10. ¿Leo Gala también? Sí, no, voy a leer Deuteronomio. Ya. Ya. Deuteronomio 27:26 dice así. Este es la conclusión de la ley. Maldito todo aquel que no confirmare todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, maldito el que no cumpliese toda la ley. Angie, Gálatas 10, 3:10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Santiago 2:10 va a ser un poco más explícito, porque nos va a brindar ejemplos. ¿Ya? ¿Ya? Sí, por favor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y sigue leyendo. Espérate, que se va a perder. Dame un segundo, Sí. que justo se me salió. Ya. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced. O sea, en pocas palabras, de acuerdo a este texto, Dios nos ha dispuesto en nuestra constitución de naturaleza una ley, nos ha revelado esa ley por medio de su palabra, expresada en el Monte Sinaí, la misma ley de nuestra constitución, eh, y esta ley nos demanda obediencia. En nuestra incapacidad, ninguno de nosotros puede cumplirla, aun cuando fuimos facultados y capacitados para poder hacerlo. Pero por causa de la desobediencia de nuestro padre Adán, que fue nuestra desobediencia, en términos representativos y federales, nosotros quedamos inhabilitados para hacerlo y perseguimos todo lo contrario y opuesto a la ley de Dios. Y aunque pensemos que nosotros en un momento de nuestra vida, o sea, imagínense que usted piense que ha guardado toda la ley,
pero ofende en un punto, en uno solo. O sea, imagínese que usted ha guardado los 9 mandamientos, pero usted mintió una vez en su vida, una sola vez. Dice el texto, se hace culpable por todos y el tal es un maldito. ¿Ya? Sí, ya voy a responder lo del chat. Parece que no estoy grabando. Ah, bueno. No, sí, eso fue antes. Sí, ¿estoy grabando? Sí, sí, Sí. sí estoy grabando, sí. Gracias. Entonces, eh, vuelvo a repetir la idea. Todos nosotros, aunque pensemos que hemos guardado toda la ley, repito, pero si una vez mentimos, ya el calificativo con el cual nos ve Dios, la calidad con la que nos ve Dios es maldito. ¿Y qué es un maldito? Para eso usted, yo le invitaría, no voy a detallar en eso ahora, que usted revise lo que dice las bendiciones de Deuteronomio 28 y las maldiciones de Deuteronomio 28. Cuando usted lee las maldiciones de Deuteronomio 20, eh, Deuteronomios capítulo 28, versículo 15, lo dice así, respecto al varón que no guarda la ley. Maldito será tu ciudad, maldito tu campo, maldito tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tu oveja, maldito serás al entrar a tu casa y maldito al salir de tu casa. Y sigue. O sea, es una persona que vive en estado de maldición delante de Dios. Entonces, piénsese en un momento usted. Si usted no se ha reconciliado con Dios por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, usted se encuentra en un estado de perdición y maldición delante de Dios. Dios nunca lo ha visto como una persona buena. Dios nunca ha escuchado sus oraciones. No hay ninguna bendición espiritual para usted. Fuera de que Dios preserva su vida, sustentándolo de alimento, de sol, que es aspecto de gracia común que Dios tiene hasta con los animales. Fuera de eso, no hay ninguna bendición de parte de Dios para usted si es que usted se encuentra en estado de maldición. Mm. Ninguna. Absolutamente ninguna. Ninguna. Por eso es que es una arrogancia terriblemente horrible pensar que, que nuestras obras podrían constituir formas de canjes para contribuir a nuestra salvación. Por eso Lutero terminó concluyéndole a Erasmo, diciéndole, cualquier persona que atribuye en algún punto su salvación al libre albedrío o a las obras, no tiene el conocimiento de la gracia, ni de Cristo, ni de la fe salvadora. Y fue concluyente. O sea, cualquier persona que piense que puede contribuir a su salvación, verdaderamente es una obstinación ignorante y ridícula pensar que nosotros podemos hacer algo que logre o consiga nuestra salvación por medio de canjear puntos. Como que, como que si Dios verdaderamente fuese eh, alguien que pudiese ser sobornado. Es una arrogancia tremenda. Y peor, cuando entendemos la suficiencia del sacrificio de Cristo, es algo grosero que atenta contra el Evangelio. Por eso es que cuando vemos esta realidad, tenemos que pensar que el Evangelio es precioso. Y ya lo vamos a ver porque lo que viene ahora, en la próxima lección, comienza a desarrollar la obra de Cristo. Es precioso. Y, y quiero que piensen, y ya voy terminando en el último punto, quiero que piensen sobre todo en el hecho, no solamente que no ha contribuido en nada a Dios, de que no ha guardado ningún mandamiento, ninguna ley, sino que ha sido todo una suma de pecados tras pecados y ha respirado ira en cada momento. La gente tiene la noción como que si Dios la escuchase, como que, de hecho, la gente, mi trabajo lo dice, como que siendo no salvo, como que puede, Dios está permanentemente cuidándolos, guardándolos, bendiciéndolos cuando les regala un auto o cuando triunfan en la vida, según ellos.
Job dice en una descripción cuando habla acerca de por qué los inicuos prosperan. Job dice que los hijos de ellos son rosados, rubios, eh, tienen, sus vacas paren muchas crías, eh, y son prósperos, bien alimentados, pero descienden felices al Seol. David también concluye lo mismo. ¿Por qué prosperan los impíos? Para ser destruidos. Y la gente atribuye justamente eso como bendiciones de Dios, como que si Dios estuviese acompañándolo en cada momento, como que Dios fuese un servidor de ellos, un trabajador social, que estuviese atendiendo las necesidades. ¿Cómo hemos ofendido a Dios con estas cosas? Job 21. ¿Ah? Job 21. Sí, Job capítulo 21. Bueno, léanlo así. Ah, sí. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan. Se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. En paz desciendan al Seol. Por lo tanto, estimados, la última pregunta del catecismo. Yo sé que hoy día ha sido horrible la realidad que hemos estudiado, pero es todo lo que nos dice la escritura. Y aquí viene una última pregunta que a mí me gusta mucho abordarla. ¿Pero acaso no es Dios también misericordioso? Usted dirá, Claudio, tú eres muy enfático en el concepto, en hablar acerca de la ira de Dios. Dios es amor. Sí, es amor. Pero Él dice en Salmo capítulo 7, hace tiempo no leí este texto, no me acordé. 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es verdad que Dios es amor y Él manifiesta su amor con su creación por medio de aquellos a quienes Él redime, a quienes Él salva en sus escogidos. Y, pero alguien dirá, esta descripción de Dios me parece muy desalentadora. Dios es misericordioso. Sí, de hecho, la escritura es bastante enfático en el hecho que Dios es misericordioso. ¿Mm? En el Salmo capítulo 7, versículo 9, nos dice lo siguiente. Frenezca ahora la maldad de los inicuos, más establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Éxodo capítulo 20, y me gustaría leer todos estos textos, por favor. Angie, si me puede leer. Sí, Éxodo 23:7. Yo a leer Éxodo 25. 23:7. Sí. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera cuarta generación de los que me aborrecen. Eso 23:7 ¿Sí? dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Vamos a darnos cuenta por medio de estos textos que Dios, aun cuando se presenta bajo los términos escriturales como misericordioso, bondadoso, de ningún modo, bajo ninguna circunstancia, Él dejará de castigar el pecado y castigar a aquel que practica el pecado. De hecho, todo pecado va a recibir castigo y juicio. O sea, amigo, no hay forma como que tu pecado no sea castigado. Tiene que ser castigado. O sea, tienes sí o sí que cada uno de tus pecados, la suma de todo lo que tú eres, la multitud de negrura de cada uno de esos pecados, tienen que ser castigados, sí o sí. Éxodo capítulo 34, y acompáñeme si tiene Biblia, mire, es bien enfático el texto. Eso, Éxodo capítulo 34, versículo del 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia y millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
Y atención, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El Salmo capítulo 5 versículo del 4 al 5, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y es un texto que me gusta mucho, Angie, si me puede... Y este texto aparece en varias partes de la escritura, pero si te lo voy a citar una vez, Nahum 1 del 2 al 3. Del 2 al 3. Sí. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él es grande en misericordia, pero de ningún modo dará por inocente al culpable. O sea, en la fórmula mental que nosotros tenemos en nuestras cabezas, paganamente, tenemos la idea con el hecho de que Dios sencillamente podría pasar por alto o no considerar, porque a nuestra vista esos pecados son menores en comparación a los pecados que otros groseramente han hecho, no podría considerar, podría pasar por alto esos pecados. La Escritura me dice una y otra vez, y tengo muchos textos para citar, de que Él no va a pasar por alto ningún pecado. O sea, Él tiene que castigar el pecado, sí o sí. Piensa en la mentira que dijiste el otro día. Piensa en los pecados groseros que has cometido en tu vida o en aquella, o cómo la ley te acusa de que eres un culpable y un pecador. Bueno, Dios tiene que sí o sí castigar esos pecados. No hay forma como que él, eso quede omitido. Y por hablar acerca de la salvación por gracia, eso no significa que esos pecados van a ser pasados por alto. ¿Y de dónde viene esa noción de que Dios podría como no considerar esos pecados? Viene de que nosotros entendemos que el perdón es pasar por alto. Entonces, cuando Dios dice que perdona, entonces quiere decir como que no considera sencillamente. Pero ¿qué dice la palabra? En Levíticos, en hebreo dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. O sea, alguien tiene que morir. Tú vas a tener que pagar eternamente por tu pecado, por cada uno de tus pecados, nunca logrando dar satisfacción por ninguno en particular, aunque pase la multitud de los infiernos, nunca vas a poder verdaderamente dar satisfacción por ni un solo pecado. Esa es una opción, o la otra opción es que alguien pague por ti, o que ese pecado sea satisfecho, o que alguien pague en tu lugar. Entonces, el Evangelio justamente parte sobre la premisa de que nosotros somos, tenemos que, no hay forma, no hay forma de cómo, de escapar. Tenemos que entender que tenemos que, Dios no va a pasar por alto nuestros pecados. A veces pensamos que incluso la confesión de nuestros pecados es una forma de expiación por lo mismo. Es como que en la medida que reconozcamos nuestros pecados, por el solo hecho de confesar, como que son perdonados en sí mismos, tomando el texto de Primera Juan. Pero eso es una mala interpretación, porque sí o sí tiene que haber sangre corriendo. Alguien tiene que morir por causa del pecado. El tema es que eres tú o es otro, pero alguien tiene que morir. Y lo que nos va a llevar el catecismo de Heidelberg es a responder, ¿puedes tú dar satisfacción a esos pecados? Y ya vamos a ver que el catecismo de Heidelberg nos va a decir, no, ningún hombre puede dar satisfacción plenamente por ningún pecado. ¿Y qué requisitos tendría que tener aquel que da satisfacción por el pecado? Entonces, es bien interesante cómo el catecismo nos apunta al Evangelio, ¿ya?
Y solamente para terminar, quiero leer tres textos bíblicos o dos eh, que se encuentran en el libro de Job. Job capítulo 25, versículos del 4 al 6, un texto que me gusta mucho y que nos debe llevar a pensar, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni en la misma luna, ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano? En Job capítulo 9 versículo 2 Job vuelve a preguntar lo mismo. Bueno, lo preguntó en el 9 después en el 25 también en el 14. En verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede ser el hombre justo delante de Dios? O sea, reiteradamente vamos a encontrar que Job se hace esa pregunta: ¿cómo el hombre puede ser declarado justo delante de Dios? Con este escenario tan aterrador, tan desolador, ¿cómo tenemos la esperanza de que seamos considerados justos? Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, todos nosotros estamos destituidos en este escenario de la gloria de Dios y Dios no va a pasar por alto eso. Estimados, hasta acá ha llegado el estudio del día de hoy y es una triste realidad por la cual el Señor nos muestra nuestra situación pecaminosa delante de Él. Y el Evangelio parte así. El Evangelio parte mostrándonos nuestra imposibilidad de poder ser salvos por nosotros mismos. Nos afrenta y nos pega una bofetada ante la posibilidad de pensar que nosotros podemos contribuir en nuestra salvación por medio de nuestras obras. Así que eh, voy a dar lugar a que comentemos y pueden hacer ustedes preguntas a partir de ahora, puede ser un comentario. Lo único que le pedimos es que apriete la manito para que nosotros vayamos asignando las, los tiempos para que puedan hablar y comenten con libertad. Comenten, si tienen alguna pregunta, hágala. Si Dios utilizó estas palabras el día de hoy para mostrar su pecaminosidad, cuéntenos. Estoy seguro que no seré el único. A mí también. Adelante. Pongan su manito si es que quieren participar o hacer alguna pregunta. Adelante, Cristóbal. Hola, buenas noches, hermano. Mientras tú exponías, me recordaba de las palabras de Calvino en la institución acerca del conocimiento de Dios y del hombre, que mientras no consideremos la imagen de Dios, no podremos considerarnos a nosotros mismos, o sea que es necesario que veamos la gloria de Dios y después de eso bajemos a mirarnos y ahí recién entender que que nuestros méritos, nuestra obra y todo lo demás, como ya lo explicaba delante, somos pecaminosos delante de Dios. Eh, y es fuerte, como decías tú, po. Es fuerte porque generalmente los hombres nos consideramos entre nosotros mismos solamente, y frente a los demás siempre nuestros pecados son menos graves que el de nuestro semejante, pero como la comparación es ante Dios, ahí uno puede entender la pregunta que hacían, por ejemplo, los que escucharon el sermón de Pedro, ¿cierto? ¿Qué pues haremos ahora? Esa pregunta es como, chuta, estamos condenados, no hay nada que podamos hacer. Eso, hermano, muy buena clase de hoy, me gustó mucho. Gracias. No sé si alguien más quiere decir algo, preguntar algo. No tenga Eh, vergüenza, la verdad.
que a veces... Camilo Flores, adelante, hermano. Ahora sí. Eh, bueno, la verdad las cosas es que esta instancia, si bien es una instancia en donde uno puede aprender y también de una otra forma potenciar mucho más el conocimiento del que ya hemos podido absorber durante mucho tiempo, eh, pero es interesante cuando uno aterriza la teología, cuando esta teología está aquí, pero baja al corazón. Y, y ahí donde está el desafío. A mí, la verdad, las cosas es que me parece muy bueno el replantearse esta idea del pecado, sobre todo porque hemos sido bombardeados culturalmente con medias verdades, por así decirlo, en algún momento. Eh, bueno, no sé si todo acá, pero al menos yo vengo de un contexto donde no era reformado y a la luz de eso también uno queda con ciertos vestigios. Y ese vestigio, por ejemplo, podría ser el hecho de entender de que Dios toma tus pecados, los olvida, los echa al fondo del mar y se olvida de eso para siempre. Y qué interesante cuando tú profundizas en eso y te das cuenta que no, que el Señor, si llegas a hacer eso, sería, ¿cómo decirlo? Sería alguien que muy contrario a su propio carácter, ¿cachai? A su propia designio, a lo que él dice de sí mismo, a su santidad. Entonces, nosotros, en lo general, al menos acá en Chile, está muy de moda eso, como reducir a Dios. No hablemos de un Dios de ira, no hablemos de un Dios que quiera condenar el pecado. Hablemos del amor, hablemos de la misericordia. Eso es más atractivo. Eso genera que la gente se siente más convencida de poder conocer a este Dios. Entonces, yo creo que es interesante aterrizar esto. Y de verdad que si la clase está grabada, yo al menos esta semana le voy a dar varias vueltas porque no logré digerirla toda, entendiendo la profundidad que tiene este tema, en el sentido de cuál es nuestro aporte, cuál es nuestro aporte a la salvación, a la redención misma. Todas esas cosas en realidad yo creo que siempre es muy bueno replanteárselo, es muy bueno replanteárselo. Así que gracias Claudio, estuvo buena la clase, de verdad. Gracias, Camilo. Mira, yo, sin alargar esto, porque me he pasado de la hora, y le pido perdón por eso, uno se entusiasma. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar el diálogo de otras religiones, ¿ya? Sobre todo entre más paganas, verdaderamente uno aprende harto al escuchar o dialogar con otras religiones. Algo que yo he estado estudiando últimamente es el catolicismo romano, ¿ya? Lo he estado estudiando seriamente desde los documentos eh, conciliares, del catecismo de la Iglesia Católica, y algo que han entendido personalmente es que nuestra gran diferencia con todas las religiones, e incluso evangélicas, ¿ya? Es que tenemos un concepto lógico, eh, lógico, bíblico y ortodoxo y distintivo de lo que es de la satisfacción de Cristo. Es decir, en el catolicismo romano, como lo vamos a ver más adelante, las personas expían sus pecados mediante la participación de los sacramentos. Y en la Eucaristía, por ejemplo, siempre pongo ese ejemplo, en la Eucaristía se lleva a cabo mediante la transustanciación un milagro en el cual los elementos son convertidos realmente y son transformados a verdaderamente el cuerpo y a la sangre de Cristo. De tal modo que se genera en aquel acto una expiación tal que logra dar satisfacción a los pecados presentes y futuros no confesados. Entonces,
Fíjense la fórmula de resolución del problema del pecado, que pasa por, aparte por un aspecto que es blasfemo, que es la Eucaristía romana, pero, pero de esa manera se resuelve. Entonces, en la teología reformada o en nuestra visión bíblica como cristianos protestantes, nosotros entendemos y creemos en la suficiencia de la obra de Cristo. Y cuando detallemos en los temas que vienen a continuación, que va a hablar nuestro presbítero, o el presbítero, nuestro presbítero, el presbítero Héctor Pagán, en la próxima semana nos va a hablar de la satisfacción, de hecho, eh, vamos a entender por qué nosotros centramos nuestra fe en solamente, solo en la obra concluida de Cristo. Eh, Vamos a darnos cuenta que la fe protestante reformada es distintiva, incluso a la religión evangélica, porque en el evangelicalismo tú resuelves tu problema del pecado mediante la confesión, saltándote la expiación y la satisfacción de Cristo. Resuelves el problema de pecado pasando adelante y repitiendo una oración. O sea, no hay ninguna noción del evangelio basado en la obra de Cristo ahí, porque el evangelio verdadero centra su atención exclusiva a la suficiencia de la obra de Cristo, como lo vamos a ver en los temas que vienen a continuación. Entonces, hay mucho de catolicismo romano presente hoy día en las religiones que nosotros incluso reconocemos como protestantes. No quiero entrar en detalle, más adelante quizás veamos qué similitud existe entre el Concilio de Trento de 1545 de la Iglesia Católica Romana y los postulados soteriológicos de la Iglesia Evangélica. Pero fuera de eso, tenemos que entender el hecho de que el Evangelio basado en la suficiencia de la obra de Cristo es algo distintivo de la fe protestante y de la fe católica histórica, ¿ya? Bueno, no sé si alguien más, última persona que quiera dar una opinión o comentar algo. Buenas noches. Sí, Jenny. adelante. No sé quién habla, pero adelante. Jenny. Soy Jenny. Ah, adelante, Jenny. Hola. Sí, disculpe. Yo tengo una pregunta. Me confunde un poco. Y yo entiendo que con Jesús somos salvos, pero entendí como que en el juicio final al- eh, igual todos vamos a pagar por nuestros pecados, o es que es en esta vida que estamos pagando, algo así, o está hablando del juicio final, que igual cuando vengas Jesús por segunda vez, igual vamos a pagar por nuestros pecados, que esos pecados, como lo ve Dios, no se justifican, aunque Jesús ya, él murió por eso, pero igual no se justifican. Y también quería saber, sí sé que es muy cierto que hay personas desde no creyentes hasta creyentes que dicen que creen, pero igual están muy alejados de Dios y practican brujería o etcétera. Entonces, siempre, y si no lo practican, igual creen en cualquier cosa menos en el poder de Dios, pero buscan a Dios cuando les conviene y después dicen que todo les va bien porque Cristo los ama, porque ellos son buenos. Sí, eso sí, es cierto, eh, pero quería yo preguntar, entonces ellos están pecando o si es que en algún momento se arrepienten de lo que son, de su naturaleza, podría eso satisfacer un poco lo que el Señor está buscando de nosotros. Gracias. Voy a tratar de. Bueno, la primera pregunta me pareció genial, porque creo que notó un lenguaje que utilicé intencionalmente. Yo dije que todos nosotros teníamos que pagar. Y es verdad, todos tenemos que pagar por nuestro pecado. Bueno, no quería adelantarme, pero tampoco, dado la pregunta, no puedo dejarla en el abismo de la incertidumbre. Lo que pasa es que vamos a darnos cuenta que en la obra de Cristo hay una imputación, un traspaso legal, ¿ya? En los cual que
La obra del Evangelio nos va a presentar que cuando Cristo se entrega eh, se entrega como sacrificio por el pecado, nuestros pecados son traspasados judicialmente a Cristo, ¿ya? O sea, es como que nosotros depositamos nuestros pecados en Cristo. Y eso aparece, eso la Biblia lo confirma. En 1 Corintios capítulo 5 verso 21, nos confirma en Isaías capítulo 53 versículo 5, donde nos habla que nuestros pecados fueron imputados en él, ¿ya? De tal modo que el santo se volvió una masa de iniquidad, se hizo maldito, Cristo se hizo maldito, como dice Galatas 3. Entonces, judicialmente, él él se ofreció como representante, como el segundo Adán, para llevar a cabo el padecimiento, el castigo y la satisfacción de esos pecados. ¿Ya? ¿Y mediante qué? Bueno, mediante su obediencia pasiva y activa, ya vamos a hablar de eso. Eh, pero entiéndase que hay un sentido de imputación. Por lo tanto, el hecho de que Cristo pague por esos pecados que son míos, realmente hace que mis pecados sean castigados. Mis pecados fueron castigados en Cristo. Como le decía, hay dos opciones, ya sea que pagamos nosotros o que pague otro en lugar de nosotros, ¿ya? Siempre lo pongo como un ejemplo, creo que es Levítico capítulo 16, cuando habla acerca del día de la expiación, y el sumo sacerdote tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal y confesar, el oferente traía el animalito, ponía las manos sobre la cabeza del animal y confesaba los pecados del pueblo y se degollaba ese animal. Porque la idea era entender que simbólicamente ponía las manos en la cabeza del animal como si traspasase o imputase los pecados del oferente hacia el animal, ilustrando aquello que habría de ser Cristo. Y por eso el animal era sacrificado, porque los pecados sí o sí tienen que ser castigados. Eso es lo que nos mostraba el sacrificio, que los pecados sí o sí tienen que ser castigados. Entonces, Cristo se ofrece, como dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofrece para llevar a cabo la expiación por el pecado. Entonces, es verdad entonces que nuestros pecados son castigados, todos nuestros pecados serán castigados, ya sea por nosotros mismos en la eternidad de la eternidad en el infierno y nunca dando satisfacción verdaderamente a ninguno, o por Cristo, que sí dio satisfacción. Bueno, es un spoiler de la próxima clase. De hecho, la siguiente pregunta habla de eso, ¿ya? Así que eso. Y sobre lo segundo, a una bruja, a un hechicero, Dios puede salvar a cualquier persona. Dios no los ama en términos, Dios nos ama a todas las personas en términos salvíficas, ¿ya? Dios no bendice espiritualmente a nadie que viva en estado de pecado, fuera de las bendiciones comunes que yo les decía. Pero Dios puede salvar a cualquiera y mostrándole su pecado y a todos los salva de la misma manera. ¿Ya? No es que hayan personas más especiales o menos especiales que sean menos candidatos a la salvación o más candidatos a la salvación. Dios va a salvar a un aparentemente justo Nicodemo, como también va a salvar al apóstol Pablo que perseguía a la iglesia. Eso. Muchas gracias y acompáñenme en una oración Gracias. para terminar con este estudio. Dios, te agradecemos por esta instancia en la cual hemos hablado acerca de la obra de Cristo, hemos hablado acerca de nuestra condición pecaminosa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y te agradecemos por esto. Dios, por medio de tu Espíritu Santo, llama al arrepentimiento a aquellos que no han creído y están escuchando acá y no han creído en el Evangelio. Si es que hay alguno de acá que no ha sido llamado a la salvación, si no ha sido iluminado respecto a su necesidad, si no ha sido revelado la suficiencia del sacrificio de Cristo, Señor, ilumínalo, Señor, ilumínalo por tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Terminé de grabar. Yes, no sé, yes, yes.